Cabe señalar que la cognición es muy difícil de definir, o sea, porque lo que nosotros podemos es caracterizar muchas de las cuestiones. Sabemos, por ejemplo, ahora que la cognición es social. Ahorita les voy a explicar un poquito. La cognición es contextual, la cognición es encarnada, ¿verdad? Se encuentra en los cuerpos de nosotros. No es solamente ahí que está en el cerebro o en la cabeza y demás, no, sino que es algo mucho más integral. Incluso es extendida. Nosotros o los humanos hemos desarrollado la tecnología, y la tecnología, a través de la tecnología hemos desarrollado herramientas que se han convertido partes de extensiones de nuestra cognición. Por ejemplo, para muchos las computadoras, ¿verdad? Sin computadora, sin internet, a veces, ¿verdad? Porque llegó a ser parte de nuestros procesos cognitivos. Incluso algunas personas que han aprendido a utilizar la computadora y ya son adultos, no sé si han logrado recordar, pero tienen sensaciones extrañas en ese proceso de apropiación de esas herramientas. Entonces, en algunos casos hay personas que llega el momento en que como tienen que hacer esa transferencia de ver esto como parte propia, entonces en algún momento la realidad la ven como parte de la computadora en ese proceso de configuración. Ya después lo ven diferente. En algunos casos, no logran como diferenciar entre lo que es real y lo que están viendo en la pantalla. Entonces, les pasa, qué sé yo, que van en un lugar, les pasa algo y quieren darle control Z, ¿verdad? Como para devolver la acción que hicieron. Ese tipo de experiencias son muy interesantes porque nos dicen cómo es ese proceso de apropiación, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Entonces, hay que ver otra cosa importante del desarrollo de los modelos de cognición. Básicamente, con el desarrollo de la ciencia cognitiva, que viene a incluirse también las neurociencias, primero empezamos a trabajar unos modelos de la mente que estaban más enfocados en el procesamiento de la información. Entonces se planteaba la computadora como el modelo de la mente, ¿verdad? Esas ideas del hardware, del software, ¿verdad? Todas esas vienen de esta metáfora que al final se convirtió en una teoría que más bien permitía explicar cómo era que funcionaban los procesos cognitivos. En su momento fue muy importante porque no teníamos un modelo explicativo de la cognición, ¿verdad? Veníamos saliendo del conductismo, y el conductismo más bien nos negaba la idea ¿verdad? De esa mente. Teníamos una caja negra que no sabíamos cómo era, cómo funcionaba, simplemente lo que podíamos ver era lo que observábamos. Entonces, este modelo viene a ofrecer unas explicaciones interesantes. Hay que ver que en un principio, cuando aparecen estas propuestas primeras de la cognición, se planteó la idea de estudiar la cognición de una forma integrada, ¿verdad? Sistémica y demás, pero con el paso de los tiempos los estudios se fueron especializando. Entonces, por ejemplo, lo que es la memoria, empezaron a fragmentar la memoria en un montón de procesos que a veces no nos parecían cómo se relacionaban. Entonces hablaban de memoria de trabajo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿verdad? Todos estos modelitos que se hicieron, que en realidad lo que hicieron fue fragmentar. Había una memoria biográfica, una memoria episódica, ¿verdad? Entonces teníamos un montón de tipos de memoria, y pues ese plan de la integración como que nos falló un poquito. Lo otro que sucedió es que estos modelos se les llamaban fríos porque eran modelos que no tomaban en cuenta ni las emociones, no tomaban en cuenta el cuerpo, no tomaban en cuenta la cultura, y lo social lo planteaban de una forma muy básica. Entonces, o sea, perdimos
Eso nos ayudó a avanzar mucho en la comprensión de la cognición, pero ya nos estábamos perdiendo, ¿verdad? Ya no estábamos entendiendo cómo era que la cultura se relacionaba con la cognición, cuál era su papel, ¿verdad? En los procesos de configuración. No sabíamos exactamente cómo relacionar las emociones. Recuerden que todavía la inteligencia artificial tiene problemas para esto, ¿verdad? Integrar las emociones en los sujetos. Tienen que hacer unas programaciones y utilizar otros tipos de lógicas y lenguajes de programación muy complejos para poder o solamente hacer que un robot reconozca, ¿verdad? Una emoción. Entonces, es muy, muy complejo este tema. Entonces, con tanta crítica a estas falencias de esta cognición que se le llama digital, aparecen nuevas formas de ver la cognición, que es, bueno, la cognición encarnada, que, o sea, cuál es el papel del cuerpo. El cerebro no funciona solo, ni la mente funciona sola, sino que está empotrada en un cuerpo y ese cuerpo es el que regula muchas de las características externas. Entonces, bueno, este otro modelo viene a enriquecer un poco más lo que es las neurociencias sociales, las neurociencias cognitivas, y pues ahora, aunque coexisten, porque todavía existen digamos, muchas explicaciones, todavía seguimos pensando en que, por ejemplo, nuestro cerebro procesa información y en realidad lo que nosotros hacemos es construir conocimiento, ¿verdad? No procesamos información bruta, sino que todo lo que pasa por nuestros transductores, ¿verdad? Y cómo se comunican hasta el cerebro, incluso requieren de que nosotros construyamos sentidos, construyamos símbolos que podamos representar, ¿verdad? A nivel interno, y entonces resulta que ya el viento, ¿verdad? Que me pegó en mi cara, ya no solamente es una sensación, ¿verdad? De temperatura en el cuerpo o una respuesta autónoma, sino que hasta yo pienso sobre eso, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si yo voy caminando y hay mucho viento, yo ese viento incluso lo interpreto de que tengo que agarrarme el sombrero porque se me va a caer, tengo que agarrarme el vestido porque se me va a volar, ¿verdad? Entonces, es mucho más complejo que eso. Y ustedes lo pueden ir viendo, o sea, uno no recibe la información así bruta o los datos brutos de las cosas, sino que les tiene que dar una interpretación incluso para que yo pueda integrarla con los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, bueno, les planteo esto de la cognición, porque ahí ya vamos a hablar de lo que son habilidades cognitivas y procesos cognitivos. Hay que entender que las habilidades, ¿verdad? Incluso tienen una raíz, ¿verdad? Etimológica diferente. Entonces, aquí estamos, cuando hablamos de habilidades, vamos hablar más bien como una persona que tiene como cierta pericia, ¿verdad? Ciertas actitudes, facultades que le permiten realizar algo, ¿verdad? Con cierta facilidad y demás. Y cuando hablamos de procesos, hablamos como de encadenamiento de fenómenos que nos permiten llevar a cabo algo, ¿verdad? En el caso cuando hablamos de habilidades cognitivas, pues ahí les traigo yo algunas caracterizaciones que podríamos ir incluso cuestionando, porque bueno, habilidades cognitivas hace más referencia a lo que son aptitudes y facultades mentales que permiten abstraer. Recuerden, nosotros abstraemos, abstraer con B, ¿verdad? Toda esos contenidos o esa información del ambiente y lo transformamos a través de todos nuestros nervios. Tenemos nervios en los ojos, en la nariz, en la boca, en las papilas gustativas, en nuestra piel, en nuestros oídos, y todo eso lo que hace es transformar o integrar todos esos estímulos externos y darle sentido para que puedan ser organizados.
no solamente en nuestro cerebro, ¿verdad? Sino a nivel cognitivo, y de esa forma responder al entorno de una forma adaptativa. ¿Verdad? Adaptativa lo pongo porque no siempre es una cosa de valor, ¿verdad? Si es bueno o malo, si está bien o si está mal, sino que es adaptativa, depende mucho incluso de las habilidades que yo tenga y depende mucho de cómo yo debo responder a esos problemas. Puede ser que una persona de Ecuador responda diferente a una forma que lo haría una persona de Costa Rica, porque estamos en ambientes y contextos diferentes y eso podría generar respuestas adaptativas que fueron generadas desde la cultura, ¿verdad? Y después tenemos los procesos cognitivos que son como, ¿verdad? El encadenamiento de esos fenómenos, entonces yo lo planteo ahí como un conjunto de acciones internalizadas, ¿verdad? Propias, que permiten la abstracción de esos contenidos de afuera y poder representarlos en mi mente, ¿verdad? La representación para nosotros es fundamental porque es esa forma en cómo yo transformo los estímulos externos en categorías, ¿verdad? Y en representaciones que ya yo tengo en mi mente, ¿verdad? No es como que yo vea algo nuevo ¿verdad? Y puede hacer que no lo entienden. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿verdad? A México, entiendo que los españoles venían en caballos y los caballos, incluso en América en general, y los caballos no eran parte de nosotros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos veían una cosa extraña y la trataban de interpretar. Entonces la veían como una sola cosa, ¿verdad? No veían diferencia entre el humano y el caballo. Entonces, pero ¿qué era lo que hacían? Incluso ya construían un concepto a partir de eso que vieron. Ya después, cuando tuvieron más de cerca y una comprensión más clara, pues ya hicieron la diferencia, pero así funcionamos nosotros. Lo nuevo, de una vez lo reinterpretamos, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Con los contenidos que nosotros tenemos. Entonces, para que ustedes vean que eso resulta importante y la habilidad se desarrolla a partir de esos procesos, ¿verdad? No, son dos cosas muy diferentes. Y después, en ambos casos, en habilidades cognitivas y procesos cognitivos, hablamos de básicos y complejos. En el caso de los procesos cognitivos, cuando hablamos de complejos, estamos hablando que están mediados culturalmente y lingüísticamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Lingüísticamente lo hacemos a través de los signos y herramientas, ¿verdad? Los que manejan un poquito lo del enfoque histórico-cultural se darán cuenta que básicamente eso es algo que incluso en las últimas investigaciones sobre cognición encarnada, cognición extendida, se ha encontrado que son esos aspectos los que ayudan a mediar, ¿verdad? Los procesos cognitivos superiores y generar esas operaciones mentales tan complejas. Y después también podemos hablar de rudimentarios y avanzados, ¿verdad? En el caso de los procesos cognitivos están muy relacionados a todo esto de razonamientos causales básicos, tomas de decisiones, planificación, inhibición. Ahí entra mucho en juego el tema de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que las funciones ejecutivas son importantes no solamente en los rudimentarios, sino también en lo avanzado, porque resulta que también mediamos, están relacionadas con la más bien regulación emocional y comportamental. Y después tenemos otros que son los avanzados, ¿verdad? Que requieren mediación cultural e intermediación intersubjetiva y intersubjetiva. Que eso es básicamente lo que plantean los procesos de mediación, ¿verdad? Esa idea de poder interiorizar y de una forma simultánea, no es como que, ¿verdad? A veces es tan así, tan estrecho el proceso que nos cuesta identificar qué va uno primero y qué va lo otro. Entonces, lo que hacen es como coarticularse
para la intermediación intersubjetiva, intrasubjetiva, para yo poder representar esos contenidos, ¿verdad? Contenidos me refiero a esos como conjunto o esos estímulos externos de información, ¿verdad? Porque nosotros los recibimos como contenidos, no los recibimos exactamente como información. Entonces, bueno, eso sería esta parte. Lo que podemos hacer es que podemos descansar unos 10 minutos, o no sé, don Mario y doña Alexandra, si hay algunas preguntas y comentarios. Sí, doctora, gracias. Yo le propongo, antes de tomar alguna otra pausa para ir estableciendo algunas pausas, ¿no? Hay dos preguntas que estaba viendo por el chat, quizás se me escape alguna otra, pero la docente Margarita Alejandra en un principio levantó la mano, y la docente Mercedes Freire también creo que tenía otro comentario que hacer. Entonces creo que podemos aprovechar hasta aquí, antes de que usted avance, para que ellas puedan o formular alguna pregunta o hacer algún comentario. Entonces, de forma rápida, concreta, y siempre como cuestión que es valiosa, ¿no? Para poder dar un espacio también a la participación. Entonces, repito, la docente Margarita Alejandro y la docente Mercedes Freire después. Por favor, pueden abrir el micrófono. Buen día, muchísimas gracias por la apertura, doctor Mario. Tengo el gusto de haberlo conocido en algún momento con el licenciado, con el máster Freddy Tigrero, en una capacitación. Muchísimas gracias al exponente, doctora Melissa Mora, muy enriquecedora realmente su exposición. Yo quería acotar un tema. Soy docente de la básica, del bachillerato en sí. Siempre he trabajado con jóvenes, con adolescentes y con personas adultas. Mi experiencia en la actualidad con niños, porque trabajo en una escuela de educación básica, soy directora de la escuela. Entonces es realmente un giro de 90 grados, ¿verdad? También tengo un centro de apoyo y realmente ha sido un gran cambio en lo que es educación. La educación ha evolucionado en la actualidad, ¿verdad? Y sabemos que los niños son como una esponjita absorbente y que ellos cada vez que van aprendiendo quieren aprender mucho más y exploran y conocen y preguntan, son indagadores, desde tan tierna edad son entes indagadores que quieren conocer más. Pero a medida que pasa el tiempo, como que van perdiendo el interés en el aprendizaje. Ya cuando llegan adultos, para mí fue un choque extremo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con jóvenes que a veces tenía que sacarles las preguntas o las respuestas, haciéndoles muchas interrogaciones. Y trabajar con niños fue completamente diferente, porque ni bien decía una palabrita y ellos ya empezaban a lloverme con sus preguntas, con sus indagaciones. Entonces, la verdad que sí fue un cambio. Y para mí, realmente, ese cambio de ese niño a ese joven, en el sentido del aprendizaje, quisiera que en lugar de que vaya amenorando, se vaya acrecentando. Entonces, realmente este enfoque neurosocial donde abordamos la metacognición, las habilidades que deben desarrollar nuestros estudiantes, es un proceso muy importante que debemos implementar en todas las instituciones educativas y ver, ¿no? Ese tipo de desarrollo que va teniendo el estudiante. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, muy interesante lo que menciona. Si quiere, le damos espacio a la otra compañera y ahorita tengo un comentario que hacer. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctora Melissa Mora. Mi nombre es Mercedes Freire. No trabajo específicamente en educación, pero me inscribí a este curso porque realmente creo que en estos momentos en que estamos viviendo, el mundo en general, por lo del COVID, es importante lo que usted dice. Obviamente que como seres sociales necesitamos interactuar con el otro, ¿no? La pregunta que yo tenía era, ¿qué papel juega la resiliencia en este momento en que estamos viviendo?
y si la resiliencia forma parte de la neuroeducación o de la neurociencia. Y bueno, esa era mi pregunta realmente, doctora. Gracias. Gracias a usted. Bueno, sobre lo que mencionó María, me llama mucho la atención eso porque ese es un comentario que habitualmente se hace, especialmente cuando las personas han tenido como ese choque, ¿verdad? En algunos casos más bien es de la educación inicial, ¿verdad? Y primaria, que se van a la universidad y es un choque bastante fuerte. En su caso es al revés, ¿verdad? Y de hecho sucede mucho. O sea, yo aquí lo que pensaría es ver el poder de la configuración cultural, porque hasta dónde es que realmente las personas vamos perdiendo ese interés por explorar, ¿verdad?, en nuestro entorno. Y hasta dónde es la misma cultura y el mismo sistema educativo el que hace que nosotros vayamos perdiendo ese interés. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho sobre eso. En realidad sí hay cambios, ¿verdad? Hay cambios importantes en la educación y que incluso se pueden ver en algunos momentos, dependiendo de los grupos que nos llegan a la universidad y uno siente la diferencia entre estudiantes de posgrado y grado, ¿verdad? Los de grado todavía tienen un poco de esa idea de indagar y demás. Yo creo que eso también depende mucho de la cultura, ¿verdad? Y la cultura de nuestros sistemas educativos, que a veces hacen que nosotros perdamos ese interés. Yo creo que ahora muchos docentes se están formando con estas ideas de cambio, y otros se han formado con esas ideas de cambio, donde es importante ya ver que digamos que las estrategias que comúnmente nosotros utilizamos ya no funcionan en estos niños, no funcionan en estos adolescentes, y entonces más bien nosotros hemos tenido que ver cómo cambiamos como docentes. Entonces, yo creo que por ese lado eso es algo muy positivo y tenemos que aprovechar, especialmente las personas que sí tenemos interés en transformar, porque recuerden que no todos, o sea, no todos, el hecho de que ustedes estén aquí quiere decir que ustedes quieren transformar las prácticas educativas, ¿verdad? Y yo también, ¿verdad? Entonces, eso cambia mucho, pero no en todas las personas se da de la misma forma. Y tenemos que examinar un poco eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los sistemas educativos en nuestros países que están afectando eso? Porque incluso está relacionado también mucho con las cargas de los docentes, la idea de facilitar las cosas, porque tenemos grupos de 30, 40 niños, entonces hagamos las cosas más fáciles, porque si no serían inmanejables. Entonces, yo creo que eso es algo que requiere mucha reflexión, pero sobre todo requerimos investigar, porque son temas que poco se han investigado, ¿verdad? Hay muchas críticas, hay muchos posicionamientos teóricos al respecto, pero creo que nos falta ver, ¿verdad? Esos estudios, o nos falta realizar estudios empíricos para que se pueda abordar de una forma más adecuada ese problema. Todos somos conscientes de las limitaciones y demás, y ocupamos investigar para generar mejores respuestas a eso. Sobre la otra pregunta, bueno, el tema de la resiliencia viene trabajándose mucho y es muy interesante. O sea, yo creo que en los últimos años ha sido muy interesante. A mí me gusta mucho un autor que fue con el que yo me metí mucho en esta área, que se llama Boris Cyrulnik. Él es un neurocientífico que ha estudiado este tema. Él creo que es, no recuerdo si es francés o italiano, me disculpan, pero ahorita no lo recuerdo. Y él trabaja mucho este tema. Y es muy interesante porque además él ha trabajado y ha hecho estudios en relación a los apegos que se generan
con personas y con maestros y maestras, ¿verdad? Entonces, los estudios de él son muy interesantes porque nos muestran cómo el vínculo que nosotros creamos con los estudiantes puede permitir a estas personas en condiciones adversas mejorar su situación de vida. Pero vea la responsabilidad que nos pone a nosotros como docentes este tipo de estudios, ¿verdad? Porque nos dicen, podemos, las personas tienen esa capacidad de resiliencia, pero también nosotros como docentes, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte para poder ayudar a esas personas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enfocado por muchos años en contenidos, en enseñarles a los estudiantes a que manejen mucho conocimiento a nivel bancario, que manejen incluso de forma superficial muchos de estos conceptos. Y se nos olvida que incluso aprender es una actividad que está involucrada en cuestiones lingüísticas, emocionales, corporales. Y por ejemplo, a nosotros, bueno, esta es una experiencia que les cuento de algunos de mis estudiantes de psicopedagogía, que muchos son docentes, y me cuentan que ellos llegaron ¿verdad? Otra vez al colegio y a la escuela, y ellos se quedaron impresionados de ver ay, perdón por de ver que cuando ellos llegaron, muchos de sus compañeros lo que hicieron fue empezar a darle clases a los muchachos, pero sin escucharlos ni preguntarlos cómo estaban, sino que empezaron a tirar todos los contenidos que no habían podido ver por la pandemia, se los estaban dando. Entonces, en ese caso hay que pensar qué es más importante, escuchar a los estudiantes, entender toda esta experiencia que han tenido o utilizar los contenidos para irlos relacionando con esas situaciones que ellos han venido trabajando, o darles todos esos contenidos que tal vez si ellos los mandan a investigar los encuentren y hasta mucho más interesantes en videos y demás, ¿verdad? Y en artículos, pero o sea, nosotros también tenemos que ver a dónde estamos dándole mayor importancia, a qué procesos estamos dando mayor importancia. Ya sabemos que si una persona no está bien a nivel emocional, si maneja mucho estrés, ¿verdad? Y especialmente en estos tiempos de pandemia que la gente anda súper estresada, si necesita hablar, si le ha hecho falta a los compañeros, los docentes, el colegio, la escuela, yo considero que es más importante sacar una clase entera para hablar de eso, ¿verdad? O un día entero para hablar de eso, para ya después enfocarnos en lo que tienen que aprender, ¿verdad? Porque hay conceptos, obviamente, que nosotros tenemos que aprenderlos, o sea, tenemos que aprender a multiplicar, tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a todo eso. Pero si yo entiendo que lo primero es que la persona esté con las condiciones emocionales adecuadas y demás para que podamos aprender, incluso generar cohesión a nivel de grupo, y yo pensar en que ese vínculo que yo estoy creando con mis estudiantes tiene una influencia para toda la vida, incluso para que sea capaz de vencer estas adversidades, yo creo que estaríamos haciendo las condiciones adecuadas para que esa persona después se enfrente a esos contenidos de aprendizaje culturales que son necesarios que aprenda, ya incluso con una motivación mayor que si no lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es mi posición sobre eso. Y sobre la resiliencia, pues sí, se ha trabajado bastante desde neurociencias y creo que una buena forma de empezar a revisar sobre ese tema es a través de Boris Cyrulnik, porque él le ofrece un conocimiento muy rico y muy lindo, y incluso él tiene por ahí unas conferencias
muy bonitas porque que nos hacen entender incluso por qué su interés en estudiar este tema. Entonces, les va a encantar bastante poder conocerlo a él incluso. Eso sería por, sí, Boris Cyrulnik. Creo que ya mucha gente lo conoce porque es bastante conocido y tiene muchos libros en español. Entonces esa es la ventaja, que muchas de las traducciones ya están en español y es bastante leíble y digerible y agradable para leer. Bueno, entonces no sé si hay algún otro comentario. Sí, doctora, buenos días. Está la pregunta de Israel Luna. Israel, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Doctora, buenos días. Sí, una consulta que yo estaba haciendo respecto de cómo puede afectar el estrés, ¿no?, en este tiempo que ha transcurrido la pandemia, justamente en los estudiantes, ¿no?, universitarios, dado que hay un alto grado de situaciones que se han desencadenado, ¿no?, básicamente en el aspecto emocional de los jóvenes. Bueno, ¿Cómo la ciencia puede aportar en ese sentido para poder abordar esta problemática? Bueno, este es un tema bastante complejo porque, ¿verdad?, el estrés todos lo vivimos diferente y en algunos casos el estrés es necesario, ¿verdad?, para el aprendizaje, pero cuando hay mucho, pues obviamente genera más bien bloqueos y problemas para nosotros poder afrontar lo nuevo, ¿verdad? Y sobre todo si hablamos de aprendizaje, pues hay dificultades bastante grandes que se pueden dar. Entonces, cuando no es un estrés adaptativo o que más bien nos está generando, definitivamente, o sea, ocupamos ayuda de otras personas. Por eso es importante la interdisciplinaridad. Entender que nosotros como docentes no le vamos a resolver la situación a todos los estudiantes. Por eso ocupamos un psicopedagogo, ocupamos un psicólogo, ocupamos a otras personas, ¿verdad?, que nos ayuden a poder abordar estos temas, porque nosotros no tenemos las soluciones y para eso no hay recetas tampoco, ¿verdad? Porque depende mucho de nosotros, digamos, de las habilidades incluso que tengamos para poder afrontar eso y la capacidad de poder integrar, digamos, a otras personas para ayudarnos a resolver esos problemas. El asunto es que en pandemia, bueno, yo creo que es un tema que en algunos lugares se está investigando. Bueno, nosotros ahorita en la UNED tenemos un pequeño estudio, pero es un estudio, ¿verdad?, exploratorio sobre cómo está afectando el estrés, ¿verdad?, en los muchachos, ¿verdad?, desde la educación a distancia, porque resulta que la educación a distancia no siempre ha sido virtual, ¿verdad? Siempre ha estado apoyada en herramientas tecnológicas, pero no virtual o online en su totalidad. Entonces, pues son cosas que estamos examinando. Sí hay algunos estudios también como pero principalmente exploratorios que han venido a trabajar cómo ha afectado esto a docentes y a estudiantes y pues, ¿verdad?, no han tenido como resultados muy positivos. Entonces, y otros están en desarrollo. Entonces, es un poquito complicado porque lo que tenemos mucho es sobre las experiencias, ¿verdad? En este tiempo, como apenas llevamos año y medio, creo, de pandemia, pues hemos tenido que aprender en el proceso y lo que hemos podido hacer hasta ahora es como sistematizar muchas experiencias. Ahora, ¿qué sabemos del estrés? Eso es algo que vamos a hablar un poquito más en detalle en una de las sesiones que vamos a tener, pero básicamente cuando los niveles de estrés son muy altos, existen
digamos, algunas sustancias, especialmente si ustedes buscan cortisol, por ejemplo, el cortisol se puede segregar en la sangre y eso puede afectar muchísimo a la persona. O sea, incluso no puede aprender. Cosas nuevas se le hace imposible. ¿Por qué? Porque eso está disperso en su cuerpo y eso lo que hace es como afectar un montón de estructuras en el cerebro relacionadas a la memoria y a eso. Entonces, eso puede ser bastante peligroso. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora, en el contexto de la pandemia, yo creo que estamos muy próximos para poder llegar a unas conclusiones, ¿verdad?, bastante claras sobre el tema, pero lo que sabemos desde las neurociencias es que sí hay procesos que se ven que interfieren, ¿verdad? El estrés interfiere en procesos cognitivos, especialmente de alto funcionamiento. Entonces, una persona con estrés, por eso al final puede terminar con depresiones, con problemas de ansiedad y demás, porque cambia a nivel neuroquímico una serie de cosas y definitivamente influye sobre lo que la persona aprende. Entonces eso tal vez lo podríamos traspolar a esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero ¿verdad? Entendiendo que todavía tenemos poquita investigación sobre el tema. Y no sé, don Mario, si nos damos 5 minutitos para que podamos descansar, Sí, solo para que quería, puedan ir por agua. Sí, sí, claro. solo quería, si me permiten, hacer un comentario, ¿no? Por un poquito, unos puntos de vista, sobre todo por la primera docente que intervino, creo que es Margarita Alejandro, ¿no? Que bueno, como siempre agradecemos sobre todo desde este nivel de enseñanza, porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales y donde nos fallan muchas veces muchas cuestiones en educación es el tratamiento sistémico, el carácter sistémico que tiene la educación, que cada uno de los niveles supone un aporte en el desarrollo integral del niño, sobre todo en aquellas actitudes y habilidades que después lo ponen en condiciones favorables para asumir nuevas exigencias de aprendizaje. No estoy hablando sobre puntos de vista especulativos, sino estoy hablando, bueno, con una cierta experiencia, con trabajos científicos diversos que hay a nivel mundial, incluso con una experiencia que tuve hace algún tiempo en una capacitación con maestros y maestras de diferentes niveles de enseñanza de escuelas y colegios, donde tuve la oportunidad de escucharlos, ¿no? Y yo con esto tengo un criterio. Tiene que ver todo con esto mismo que usted muy bien ha explicado. Ese cambio que a veces sucede en diferentes medidas, en diferentes aspectos, de la temprana edad de esos niñas y niños que están comenzando 4 o 5 años, que después transita hacia el nivel básico, que después pueden haber obviamente propio del desarrollo psicomotriz, etcétera, pueden haber un grupo de intereses que cambian, pero yo pienso que desde lo que es, en este caso, la postura nuestra, el rol que nos ocupa, el replanteamiento crítico o reflexivo desde lo que usted llama la pedagogía crítica, ese análisis de situaciones, yo creo que hay un grupo de cosas que también hay que tener en cuenta. En primer lugar, no más allá, dejando a un lado al estudiante en este tránsito, el rol del docente. O sea, el rol del docente que debe estar justamente bien preparado con todos estos saberes que usted hoy nos está compartiendo y que también en alguna medida forma parte de la experiencia productiva de cada maestro y maestro. Pienso que también tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con la cultura. Cuando hablo de cultura estoy hablando de todo ese aprendizaje que adquirimos desde el punto de vista social en un contexto más amplio o más específico. Voy a poner un ejemplo. Un niño, una niña o un adolescente que se desarrolla en una familia disfuncional, donde hay ciertas manifestaciones de violencia o no tiene espacio para poder participar
a pesar de su corta edad, donde todos los planteamientos que le puede hacer quizás algunos actores de la familia son penalizantes, educatorios. Es un niño y es un joven que se va a crear inhibido, se va a desarrollar con inseguridad, con el miedo a decir algo porque se equivoca. Y esos son muchas veces los niños o los jóvenes que tenemos en nuestras aulas, donde por mucho esfuerzo a veces que el docente hace, vemos una respuesta que no siempre es tan participativa como la que quisiéramos. Incluso ahora la condición de virtualidad también, más allá de todo lo que nos aporta, genera una complejidad nueva. Hay escritos incluso recientes científicamente de investigadores que han llegado a conclusiones de hasta qué punto la virtualidad nos aporta y en qué nos ha restado desde el punto de vista de ese espacio social, interactivo y natural en que la docencia siempre se ha desarrollado. Es decir, que aquí efectivamente cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de un concepto mucho más amplio donde juega un papel importante lo vivencial, la vivencia de los estudiantes, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, ese componente que le llamamos afectivo, pero que va estrechamente enlazado con el componente llamado más cognitivo. Y yo creo que esto es importante porque nos lleva a un punto necesario también a repensar, y es en el diagnóstico que realizamos en los cursos cuando comienzan o a lo largo de su desarrollo. Hace algunos días en la red LinkedIn, un académico hizo un planteamiento un poco radical, ante el cual, por supuesto, tuvo respuestas de varios participantes de la red. Él planteaba, basta ya de estudios diagnósticos. Conocemos demasiado sobre lo que ocurre y hacemos poco por transformar lo que sucede. En alguna medida creo que tenía razón, pero no estoy tan de acuerdo con que existan estudios diagnósticos suficientemente profundos para poder justamente saber qué diversidad de estudiantes tenemos en nuestras aulas, con toda la diferencia que usted antes señalaba, desde el punto de vista de qué es lo que necesita el estudiante, en qué condiciones desde el punto de vista vivencial está el estudiante. Es una práctica tradicional el énfasis que le ponemos muchos docentes a cuánto sabe de matemática el estudiante, cuánto sabe de física el estudiante, cuánto sabe de una asignatura en específica el estudiante. Lo que estoy diciendo incluso está respaldado por una reciente investigación que hemos realizado en la facultad nuestra y que se está extendiendo a varias facultades de la universidad, que va revelando justamente estas cuestiones. O sea, hasta dónde nos preocupamos a veces por conocer las preferencias de aprendizaje que tienen los estudiantes. ¿Cuánto conocen los estudiantes, por ejemplo, de la manera en que aprenden mejor o dónde encuentran sus dificultades? ¿Qué conocimientos tienen de los procesos cognitivos? Entonces, hay que hacer una indagación cuidadosa, sutil, inteligente, para justamente poder direccionar mejor las acciones que hacemos desde el punto de vista pedagógico, didáctico, evaluativo, porque de lo contrario vamos a seguir transitando por un proceso marcadamente memorístico, reproductivo, lineal, tradicional, donde descuidamos este componente afectivo, cognitivo, en contextos sociales, que son determinantes para después una buena asimilación, un aprendizaje duradero y de hecho poder desarrollar tareas o actividades en los procesos áulicos que verdaderamente tributen a estos dos aspectos o componentes que creo que son fundamentales. Son algunas reflexiones que quería compartir y que en todo caso creo que esa es la interpretación que hago de lo que usted nos ha tratado en este caso de transmitir, de sensibilizar desde este contexto más amplio y de este enfoque. Solamente quería añadir eso.